Hola a todos, vamos a comenzar con lo que sería ya la quinta clase. Estamos llegando a la mitad del cursado de prácticas. En esta oportunidad vamos a ver temas relacionados a pastoreo y a forrajes. Primero vamos a hablar de algunos conceptos previos que están en relación a los hábitos de los animales para el consumo, para el pastoreo. Vamos a hablar de pastoreo, de los distintos tipos. Siempre va a haber material complementario para que vean en el aula virtual. Vamos a hablar de algunos recursos forrajeros, básicamente diferencias entre poáceas y fabáceas, megatérmicas y mesotérmicas. Vamos a hablar de qué es una cadena forrajera. También vamos a retomar potenciales y suplementación, donde vamos a hablar también de muestreo como una forma de poder determinar la oferta forrajera. Y por último, a modo de dar un pantallazo inicial, una introducción al tema, vamos a incorporar lo que es el concepto de equivalente vaca, que después en alguna de las últimas clases vamos a retomar y les va a servir a ustedes para la planificación de su proyecto que tienen que presentar para aprobar la materia. Empezamos con los temas. Vamos a hablar de comportamiento animal, también se lo conoce como etología. Hubo gente que se dedicó a estudiar el comportamiento, en este caso de las vacas, en las actividades diarias que tenían. Fíjense que están resumidas en pastoreo, en rumia, bebida y otras actividades. Estos son valores promedio de distintos estudios, donde me interesa remarcar algunas cosas que van a ser, que están ligadas al pastoreo fundamentalmente, como pueden ser el tiempo que destinan a comer, un promedio de 4 o 9 horas por día, con un número de bocados determinados. Esto es importante porque me está indicando que hay un límite en el cual el animal se cansa y deja de alimentarse. Y también voy a remarcar lo que es la distancia recorrida. Fíjense que en promedio rondan los 3 a 4 o 5 kilómetros por día de movimiento para consumir, para alimentarse. Y que bueno, también destinan alrededor de 9 a 12 horas por día para el descanso. ¿Por qué remarco esto? Porque si se afecta a alguna de estas características, a uno de estos tiempos que tiene destinado el animal, va a comprometer al resto de las actividades. Supongamos que estamos en un establecimiento donde tenemos poca oferta forrajera, pastoreos extensivos, es decir, el animal tiene mucha superficie que recorrer y encima con poca disponibilidad de forraje. Si el animal tiene que caminar mucho para poder comer todo lo que necesita por día, esa distancia recorrida tiene un límite. Va a haber un determinado punto en el que el animal, tanto tener que caminar para poder alimentarse, el beneficio que tiene termina siendo limitado. Por lo tanto, va a restringir su capacidad de desplazarse y por lo tanto también va a comer menos si la oferta de forraje no se lo permite. Ahora, si tiene que pasar tanto tiempo caminando, imagínense que el tiempo destinado a comer lo va a tener que restringir porque hay mayor tiempo desplazándose. Si tiene menos tiempo, entonces para pastorear, la cantidad de alimento que puede consumir va a ser menor a la que podría consumir si tengo una oferta de forraje pleno, es decir, que le permita desplazarse poco y comer mucho. La otra alternativa es que para poder mantener el consumo va a tener que aumentar la cantidad de bocados que puede dar, ya que tampoco puede destinar mucho más horas al pastoreo porque estaría en contra de su tiempo de descanso. Si tiene que aumentar la cantidad de bocados que puede dar, dijimos que había un límite a partir del cual se cansaba. Es decir, que por más que destine más horas, si tiene que dar mucho más cantidad de bocados para poder alimentarse bien, va a llegar un límite en que por cansancio va a dejar de hacerlo, con lo cual también estaríamos restringiendo su capacidad de consumo. Supongamos que
él tiene que compensar con mayor tiempo de pastoreo, que lo puede hacer, lo cual va a ir en contra del tiempo destinado, por ejemplo, a descansar, y eso va a estar afectando su bienestar animal, con lo cual también vamos a ver afectado el desempeño de estos animales y la respuesta productiva que tengan. El consumo no solo se ve afectado por el comportamiento del animal, sino que también va a depender de las características de la pastura, en el caso de que estemos hablando de forrajes o del alimento en general, donde los principales parámetros son la digestibilidad, las características en sí de la pastura, como pueden ser la aceptabilidad, la palatabilidad, el hecho de que esté contaminado con heces, orinas o bosteo, tierra, también afecta lo que es el consumo, y como estuvimos hablando, la cantidad de forraje disponible y la accesibilidad del mismo. En cuanto a lo que es digestibilidad, es decir, todo lo que realmente el animal puede aprovechar de la pastura, sería algo así como la diferencia entre lo que consume y lo que excreta, lo que desecha por medio de las heces. Eso sería la digestibilidad. Lógicamente, cuanto mayor sea la digestibilidad de una pastura, mayor va a ser el consumo, por una cuestión de que al digerirlo más rápido se acelera el pasaje por el tracto digestivo y por lo tanto vacía el estómago más rápido y puede volver a consumir. Relaciónenlo con lo que nos pasa a nosotros cuando comemos algo pesado. Tenemos como un limitado el consumo posterior porque nos sentimos llenos. Lo mismo pasa a nivel de las pasturas con los bovinos. Supongamos que tengamos un diferido, si se acuerdan lo que era un diferido, un alimento de muy baja calidad, baja digestibilidad, bajos aportes de proteínas y otras cosas más, con lo cual tiene un efecto de llenado ruminal y ligado a que tiene una menor velocidad de pasaje, con lo que se ve restringido el consumo de ese animal. Por otro lado, de nuevo relaciónenlo con nosotros, no nos gustaría comer un alimento que esté sucio, contaminado o con alguna sustancia que no sea deseable. De esa manera el consumo se va a ver afectado negativamente cuando el bovino tiene una pastura o un alimento que está contaminado con heces y orina. En general van a rechazar el consumo de esto, salvo que nosotros lo obliguemos a comer, es decir, cuando tenemos mucha presión de pastoreo, muchos animales para poco alimento, para poca superficie asignada, y bueno, el animal no va a poder seleccionar y va a tener que comer por un hecho de competencia, va a tener que comer lo que pueda. Vamos a hablar de dos conceptos ligados a la pastura en sí, que son la palatabilidad y la aceptabilidad. La palatabilidad sería algo así como el gusto o el placer que le produce al animal consumir un alimento. Por ejemplo, una pastura diferida versus una pastura en verde o un grano de maíz. Estos dos, la pastura en verde y el grano de maíz, tienen mayor palatabilidad, le producen mayor placer al animal que consumir una pastura diferida. Por lo tanto, decimos que son más palatables que el diferido. Y en cuanto a la aceptabilidad, hace referencia no solo a que sea palatable, sino que también el animal tiene una preferencia por esa pastura o por ese alimento. Para poner un ejemplo, si tuviéramos dos alimentos que son palatables, supongamos un grano de maíz o una pastura que esté en verde, probablemente el animal prefiera consumir el grano de maíz que la pastura en verde. O tenemos dos verdeos de invierno, uno que es una avena y el otro que es un centeno. En general el centeno tiene menor calidad que una avena, con lo cual, si bien los dos son palatables, el bovino tiene preferencia por comer la avena. La palatabilidad también se puede modificar
no solo por las características de la pastura, sino también por la presencia de sustancias. Obviamente si está contaminado va a ser menos palatable, pero hay algunas pasturas que de por sí tienen alguna sustancia que genera un olor o un sabor desagradable por parte del animal. Y por más de que sea de muy buena calidad, de muy buena digestibilidad o aporte mucha energía o proteína, tiene un sabor que le genera un desagrado al animal y por lo tanto el consumo se va a ver afectado. En cuanto a cantidad disponible y accesible, algo hemos hablado, relaciónenlo con los sistemas extensivos. Si tiene poca oferta de forraje y tiene que caminar mucho, dijimos que el consumo se iba a ver afectado porque tenía un límite en cuanto a su tiempo destinado, a su tasa de bocados que puede dar, pero también puede ocurrir que la pastura produzca mucho, haya mucho rendimiento por lote, pero no esté accesible el animal. Por ejemplo, lo que puede ocurrir, y vamos a ver fotos más adelante, cuando tenemos pasturas bajo monte con plantas espinosas y estas encima es un monte bastante cerrado. Este gráfico lo deben haber visto en algún otro momento de la carrera, pero para reforzar un poco esto de los diferidos y de cómo afecta la calidad de la pastura al consumo, en el gráfico se muestran dos curvas, una producción de materia seca y en la otra calidad, que podemos hacer referencia a la digestibilidad o a la proteína, siguen más o menos el mismo comportamiento, y en el eje de las X el tiempo entre que rebrota y avanza el estado fenológico de la pastura, es decir, la edad de la pastura. Podemos ver entonces que hacia la izquierda del gráfico tenemos una alta calidad de la pastura ligado a rebrotes, es decir, en los primeros estadios de la pastura, y a medida que se va haciendo vieja, la calidad va disminuyendo. Mientras que pasa lo contrario con la producción de materia seca. Inicialmente tenemos poca producción y a medida que va pasando los estados fenológicos, se va envejeciendo el cultivo o la pastura, aumenta la producción de materia seca. Graficando estas dos curvas, en un determinado punto se interceptan y ahí tendríamos ese punto en el que tendríamos la mejor relación calidad y producción. No quiere decir que en los otros extremos no sea aprovechable o no sea favorable, sino que hay que saber ajustar el manejo a lo que ofrece la pastura. Por ejemplo, del lado izquierdo, que tenemos alta calidad y poca producción de materia seca, si estuviéramos hablando de pasturas con los cuales vamos a mandar a los animales a pastorear, no deberíamos mandar una categoría que tenga altos niveles de consumo, porque la oferta de forraje es baja y a su vez, si tenemos altos niveles de consumo, vamos a estar afectando la persistencia después de esa pastura. Con lo cual se podría destinar a una categoría de altas exigencias en cuanto a calidad y que tengan bajos niveles de consumo. Por ejemplo, terneros. Mientras que en el otro extremo tenemos lo inverso, una pastura que ya no ofrece tanta calidad, pero que sí tiene muy buenos rendimientos. Por lo tanto, podríamos destinar una categoría que sea de altos consumos y de exigencias moderadas a bajas, que sería, por ejemplo, vacas en gestación en la época invernal, donde ya hemos quitado los requerimientos nutricionales, lo único que tiene es la gestación y si se acuerdan de las curvas de requerimientos, los niveles de exigencia son bastante bajos. En el punto intermedio, que teníamos la mejor relación calidad-rendimiento, habría que evaluar con qué categoría se puede trabajar en el caso de ser un pastoreo o en el caso de la confección de forrajes conservados. Este momento en que se interceptan las curvas suele ser el momento óptimo. Si habláramos de alfalfa, por ejemplo, estaríamos hablando de que este punto sería a inicio de floración, o habrán escuchado el 10% de floración, en fin, a inicios de floración. Pero si hablamos de otro tipo de pastura, lógicamente los momentos estos de intercepción de las curvas son distintos. Por ejemplo, en gramíneas puede ocurrir en prefloración, dependiendo de
de la gramínea de la que estemos hablando.